En esta mañana vamos a analizar un tema que me parece sumamente importante en nuestra preparación para el cielo, y que muchas veces hemos caído en estas cosas y que Dios quiere que sean expulsadas y sacadas de nuestra vida, o quizás estamos en esas circunstancias. Es un mal que se da por todos lados. Pero antes vamos a analizar algo especial, ¿saben? A Jesús lo señalaron de muchos defectos, de muchos males. Hablaron de Él de una manera tremenda, hasta que finalmente tramaron al punto de llevarlo a la muerte. Pero saben, queridos, Jesús nunca tuvo un defecto. Aunque le señalaron uno y otro, Jesús fue sin mancha, fue sin arruga, vivió una vida perfecta y se constituye nuestro mayor ejemplo a seguir en esta tierra. Una vida sin mancha, sin arruga. Quiero que vayamos al libro para mirar si así fue. Al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4. Y vean lo que dice allí en el libro de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. ¿Qué decía allí en Hebreos capítulo 4, versículo 14? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo según nuestra semejanza, pero sin ¿qué? Sin pecado. Él vivió una vida perfecta. Él vivió una vida intachable. No había nada que refutar, de lo contrario, no hubiese sido la ofrenda perfecta para el pecado. Si hubiese habido algún pecado en su vida, se hubiese dañado el plan de redención. Hermanos, pero si encontramos en la palabra de nuestro Dios que Él vivió una vida sin mancha, una vida inmaculada, una vida santa, y más sin embargo a Jesús le encontraron defectos, lo criticaron, lo señalaron, murmuraron de Él. Y vamos a mirar cuáles fueron algunas de las cosas que le encontraron a Jesús siendo un ser humano perfecto, intachable. Dice en el libro del profeta Isaías, vean lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Vea lo que dice allí: en medio de la injuria, en medio de las calumnias, en medio de todas las cosas que tramaban en contra de Él, aún en medio de sus asesinos, de aquellos que procuraban matarle, dice en Isaías capítulo 53, versículo 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como oveja fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Como oveja fue llevado al matadero. Delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En nada se halló engaño y mentira en el Salvador. Vivió una vida intachable a tal punto que la gente que lo miraba hablar, que contemplaba su vida, decía: este sí habla como quien tiene ¿qué? Autoridad, no como aquellos hipócritas y mentirosos fariseos. Este sí habla realmente palabra de verdad y lo vive, lo demuestra a través de su vida. Pero más sin embargo, aunque Cristo vivió una vida perfecta para convertirse en nuestro ejemplo, para que nosotros también sigamos esa vida perfecta, a Él lo señalaron, a Él lo criticaron, de Él murmuraron, de Él hablaron. Y vamos a mirar qué cosas hablaron de Jesús. Marcos capítulo
Marcos capítulo 30. Perdón, capítulo 3, versículo 30. Vea lo que dice allí en Marcos capítulo 3, versículo 30. Marcos capítulo 3, versículo 30. Dice así: es que ellos habían dicho, tiene ¿qué? ¿Qué dijeron de Jesús? Que él tenía un ¿qué? Un espíritu inmundo. ¿Le han dicho a usted algo parecido en algún momento? No, ¿verdad? Hasta el momento no. Pero vean lo que, aparte de que le decían que tenía un espíritu inmundo, vean lo que dice el 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, ¿qué decían? ¿Qué decían los escribas que habían venido de Jerusalén? ¿Qué decían? ¿Y quiénes eran los escribas? ¿Quiénes eran los fariseos? Los líderes del pueblo de Dios en ese entonces. Aquellos que aseveraban esperar al Mesías. Y el Mesías estaba entre ellos. Vino, dice en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice que vino, habitó entre los hombres y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Y más sin embargo murmuraban y criticaban a Jesús, a tal punto que dice el versículo: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía ¿a quién? A Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Tremendo, hermanos. Lucas capítulo 5, versículo 30. ¿Qué más decían de Jesús? Lucas 5, 30. Ay, lo más triste era que eran sus propios hermanos, su propio pueblo. Quizás no hubiera dolido tanto si hubiera venido por allá de algún desconocido, de alguien que no profesaba creer en Dios. Eran los mismos que estudiaban y que eran doctores de la ley y que sabían las escrituras, los que se prestaban para señalar a Jesús y a su obra. Y vean lo que decía el versículo 30. Los escribas y los fariseos, ¿qué hacían con Jesús? Murmuraban diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y en alguna ocasión le llamaron hasta glotón por estar comiendo con los publicanos y con los pecadores. Señalaban a Jesús porque Jesús iba a buscar a los pecadores y compartía con ellos para alcanzarlos de su condición, para salvarlos. Y los señalaron a él. ¿Qué más decían de Jesús? San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 16 al 18. Terrible, vean. San Juan capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice: por esta causa otra vez se repite el mismo común denominador. ¿Quiénes lo perseguían? ¿Quiénes murmuraban de él? ¿Quiénes hablaban de él? Los judíos. ¿Y quiénes eran los judíos? Dice que el pueblo de Dios. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús intentando matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús le respondió: mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado. ¿De qué lo acusaban también? De que era un violador de la ley de Dios, de que violaba el día sábado por hacerle bien a los demás. Y sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Lo acusaban de usurpar, de usurpador. Hermanos, ¿Jesús realmente tenía estos defectos? ¿O
se los habían inventado y se los habían creado por la envidia, por el rencor, por el odio y por el egoísmo de una vida que no realmente estaba en armonía con la voluntad de Dios. Si ellos realmente estuviesen en armonía con la voluntad de Dios, ninguna de estas palabras hubiesen salido de la boca de ellos. Pero vea ahora lo más terrible de lo cual acusaron a Jesús. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 5, versículo 20 al 22. Vea de qué más señalaron a Jesús, de qué más hablaron de Jesús. Lucas capítulo 5, versículo 20 al 22. Dice: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar. ¿Quiénes aparecieron otra vez? Los mismos de siempre. Hermanos, Dios trabaja con sus siervos, mientras que Satanás trabajará con aquellos que se dejen utilizar. Y siempre serán los mismos. Y vean lo que dice allí: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo. ¿Qué comenzaron a pensar diciendo? ¿Ah? ¿Qué comenzaron a pensar diciendo? ¿Qué decían? ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Cómo llamaron entonces a Jesús? Un blasfemo. Tremenda calumnia. Que Jesús hablaba blasfemias, mentiras, engaños. ¿Alguna vez han dicho eso de usted? Porque habla la verdad. ¿Y qué más sigue diciendo? ¿Qué más le inventaron? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó: ¿qué pensáis en vuestros corazones? Hermanos, Dios sabe y Dios sabía. Dios sabe la vida que nosotros llevamos. ¿Sabe lo que estamos pensando en este momento? ¿Sabe lo que hay en nuestro corazón, sí o no? ¿Lo sabía Jesús? Claro que sí. Pero saben, queridos, aunque a Jesús lo señalaron, lo condenaron, lo criticaron, Él no vino a este mundo a señalar, a juzgar ni a condenar a nadie. Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ni siquiera Jesús lo hizo. ¿Por qué nosotros nos tomamos el atrevimiento de señalar a otro y de juzgar y de condenar a otro? Si ni siquiera ese fue el plan de Jesús al venir a esta tierra. Él no venía a señalar los defectos de los demás. Él venía a mostrar el pecado, pero no para destruir, no para hacer sentir mal, no para acabar y arruinar la vida de esa persona. Jesús no venía a condenar a nadie. Jesús venía a mostrarnos nuestra condición para que en Él hallásemos la fuente de vida eterna, para que en Él pudiésemos tener el poder para vencer el pecado, para que en Él hubiese esperanza para nuestra vida derrotada por defectos y por males. Pregunto, ¿quién no tiene defectos? Todos tenemos defectos, pero el único que no los tuvo, mas sin embargo le hallaron defectos y lo juzgaron, lo criticaron. Si a Jesús lo criticaron y lo condenaron, que fue un ser que vivió sin pecado, sin mancha, ¿cuánto más a nosotros que vivimos cargados de defectos y de situaciones en nuestra vida? No van a hablar mal de nosotros. Pero hermanos, si nosotros continuamos mirando a nuestro hermano y buscando la falta de los demás en otros, perderemos la vida eterna. Nadie tiene el derecho, ni siquiera Jesucristo lo hace, porque antes de que se cierre la gracia, Cristo intercede ante el Padre. En el santuario celestial, hoy Cristo es el intercesor para aquellos que están vivos y que tienen oportunidad de salvación y de vida eterna. Vamos a ir al libro de San Juan para mirar si el Señor así lo estipuló.
San Juan capítulo 3, versículo 17, dice así la palabra de nuestro Dios. San Juan capítulo 3, versículo 17. Para que nos quede claro, hermanos, si Jesús no lo está haciendo con aquellos que tienen oportunidad, que tienen gracia y misericordia, si no lo hizo en el tiempo en que vino, menos nosotros tenemos el derecho de hacerlo con nuestros hermanos. Y ahorita vamos a mirar un texto que cuando lo hacemos nosotros mismos nos estamos condenando, porque el pecado que le señalamos a los demás, que juzgamos y criticamos, es más terrible el pecado de la crítica que lo que levantamos frente a nuestros hermanos. Vean lo que dice en el capítulo 3, versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo envió para eso. Y Dios no nos ha colocado en esta tierra para militar como pueblo de Dios para condenar a nadie. San Juan capítulo 8, versículo 15. Vean lo que dice San Juan capítulo 8, versículo 15, hermanos, para que nos quede bien claro. Y saquemos de nuestra mente todo chisme, toda murmuración, todo señalamiento. Él señalaba el pecado, no para condenarlos, sino para darles oportunidad de ser restaurados a su imagen y semejanza. Y quienes pretenden conocer a Dios deben de actuar, debe de haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, como lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Pero vean lo que dice allí en el libro de San Juan capítulo 8, versículo 15. Vosotros juzgáis según la carne. En el libro de 1 Corintios 10, 12 dice, el que piensa que está firme debe mirar que no caiga. Cuidado con este texto. Señalémoslo allí, tengámoslo en nuestra mente, para cuando el diablo nos sugiera pensamientos en contra de otra alma, comprada por la sangre de Jesús, de nuestro hermano, aún de nuestro vecino, podamos cerrar nuestros labios y antes orar por esas personas, antes ir a mostrarles, hermano, usted está obrando mal, necesita buscar de Dios, cambie su conducta, porque eso hay que hacerlo. Si vemos el error, la falla en el hermano, en vez de murmurar, en vez de hablarle a otro, vayamos a él y oremos por esas personas que necesitan la gracia modeladora, la misericordia de Dios para ser restaurados de ese mal y puedan ser salvos por el poder del Espíritu Santo y por la sangre de Cristo nuestro Salvador. Vea lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por eso, hermano, eres inexcusable hombre. No tenemos excusa delante de Dios. Tú que juzgas, quien quiera que seas, no importa si es el más alto dirigente, no importa si tienes mucho dinero, no importa la posición social, nadie tiene autoridad de juzgar a nadie. Dios no le ha dado eso. Y por eso somos sin excusa, porque aquel que sí tenía autoridad, porque vivió una vida intachable, sin pecado, vivió una vida inmaculada, perfecta, no juzgó ni condenó a nadie. Antes, por el contrario, dio misericordia, impartió amor. Un día le trajeron a esa mujer para condenarla, y por ese pecado nos condenamos nosotros, por el pecado de la crítica, murmuración o chisme. El degradar la imagen, el degradar el carácter de otros es un pecado terrible delante de los ojos de Dios. Y por solo el hecho de hacer esto, nos estamos condenando a nosotros mismos. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Vendrá juicio sobre las personas que practican este tipo de señalamientos a sus hermanos. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, y tú haces lo mismo. Quizás señalamos el defecto y el error del otro, pero nosotros estamos peor en otras áreas. ¿Piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿Será que al señalar a otro y al mostrar y humillar a otro,
rebajar el carácter de otro, ¿será que el Señor nos va a excusar nuestros propios errores y defectos? No, hermano. Antes, por el contrario, añadimos otro, la crítica, la murmuración y el chisme. Pero por tu dureza y por la dureza de tu corazón no arrepentido, ¿qué atesoramos en esa actitud? Atesoras, ¿qué dice? Ayúdeme. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseveran en hacer bien, ganaron gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son, ¿qué? Contenciosos. ¿Y qué significa esa palabra contenciosos? Que solo buscan la contienda. A través del chisme, a través de la murmuración se levanta la contienda, se levantan los malos entendidos, se levantan los pleitos y discusiones que dividen y separan el corazón de muchas almas y los llevan a la perdición. Para ellos está reservada la ira en el día del juicio. Y Dios nos libre, hermanos, de estar en esta condición dentro del pueblo de Dios. Porque esa era la condición de los fariseos, del pueblo judío. Y ahora nosotros somos el Israel moderno. Estaremos en tal condición señalando la vida y murmurando y hablando mal los unos de los otros. Vamos a ir al libro de Mateo 15, 19. Mateo capítulo 15, versículo 19. ¿Dónde radica el problema? Cuando nos prestamos para que Satanás nos utilice para esta obra, ¿dónde radica el problema? Vamos a ir a dónde radica el problema. Mateo capítulo 15, versículo 19, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos. Pregunto, ¿hablar y condenar y murmurar de alguien es un mal pensamiento? ¿Sí o no? Sí. ¿De dónde sale? Del corazón. O sea que cuando sale de nuestro corazón o de nuestra mente este tipo de pensamiento, significa que ahí no mora el Señor. Porque si morara el Señor, estas cosas habrían sido expulsadas hace rato. Así que si alguien me está escuchando y está siendo utilizado por el enemigo para murmurar, para criticar, para hablar mal de alguien, en vez de ir directamente a la persona y mostrarle y aclarar, y muchas veces, hermano, las cosas que se hablan son solo puras suposiciones, puras apariencias. Y como no tenemos en ese momento las faldas en la cama y los pantalones para ir a buscar a la persona y enfrentar a la persona y mostrarle, porque eso es lo que nos llama el Señor, Mateo 18. Si tú ves a tu hermano que peca, ve y él estando tú solo con él, ¿y qué? Y repréndelo en el nombre del Señor para salvación y para vida eterna. Ahí no dice júzgalo, dice repréndalo, exhórtalo, llámale la atención. ¿Y sabe qué añade la mensajera del Señor? Ve tú y él y oren juntos. Ora por esa persona y háblales, pónele o aclara el asunto, porque muchas de las cosas que se inventan, que se dicen hoy, son solo suposiciones, conceptos preconcebidos en la mente que no tienen una base. Simplemente juzgamos por lo que ¿qué? Por lo que vemos, pero no sabemos cuáles son las intenciones del corazón, hermano. A Jesús lo condenaron simplemente porque hacía el bien en sábado y le dijeron es un violador del sábado. Pero no sabían con qué intención Jesús hacía lo que hacía y por qué lo hacía. Recuerdo en cierta ocasión este servidor, había una gran necesidad. Había una gran necesidad y me encontré con una familia que estaba aguantando hambre, terrible, y a mí no me gusta dar dinero, a mí me gusta proveer, y dijeron no tenemos nada que comer,
Y era en el día sábado. ¿Usted qué haría, hermano? En su religiosidad, en su manto ceremonial, ¿deja pasar esa necesidad porque es día sábado? ¿O suple la necesidad? Me fui para una tienda y le compré un mercado. Y mientras iba saliendo de la tienda, iba pasando un hermano y me vio. Y el hermano, en vez de acercarse a mí y preguntarme, hermano, ¿por qué está haciendo eso? Al menos si le hubiera quedado la duda de que estaba comprando el sábado y estaba violando el sábado, al menos me hubiera preguntado, ¿y eso, hermano? Pero el hermano se quedó callado y se fue y regó el chisme. Y después me llamaron y me dijeron, hermano, usted que ahora se la pasa comprando el sábado, y eso es que es predicador, y se la pasa violando el sábado, comprando el sábado. Y yo le dije, hermano, ¿quién le dijo eso? Que esa persona venga y me lo sostenga en la cara, en qué momento me vio, para yo explicarle el por qué lo hice. Y hermanos, ahí sí no tienen los pantalones, porque a mí me da tristeza que ahí sí no tienen los pantalones para confrontar y decir yo fui. Se esconden. ¿Y saben de qué manera se esconden? Diciéndole al hermano que le va a contar, no le diga a nadie. ¿Y sabe qué hace el hermano, quien también es una alcahueta? Porque quien recibe ese chisme y lo riega es igual o peor que el que lo dio. Porque está ocultando el pecado y al pecador. ¿Sabe qué dice el hermano? No, hermano, yo no digo a nadie porque yo le dije a él, le prometí que no. Y yo ese día le dije, hermano, usted es una alcahueta del pecado de esa persona. Porque usted debió haber reprendido a ese hermano para que no siguiera regando la semilla de la crítica y de la disensión. Porque usted está rebajando y está diseminando un carácter. ¿Sabe por qué yo estaba haciendo eso? Llévele la razón, ya que usted no me quiere decir. Para que se calle la boca y no siga pecando delante de Dios y siga haciéndose daño. Yo lo estaba haciendo porque había una familia que estaba prácticamente muriéndose de hambre. Y yo quise comprar ese mercado. Yo tengo claro lo que es el sábado y no tengo necesidad de eso. Pero hermanos, a uno le da tristeza ese tipo de cosas. ¿Y sabe por qué ocurre? Porque tenemos nuestra mirada no en Cristo, sino en los defectos y en los errores de los demás. Porque Cristo no mora en nuestros corazones. Por eso dice aquí, que del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué más salen? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. ¿Y qué dice al final? Los falsos testimonios y las blasfemias. El corazón que realmente no tiene a Cristo, examinemos nuestra vida. ¿Estoy prestándome para hablar mal y dar testimonio mal de otros hermanos? Significa que necesito una transformación del corazón y significa que Cristo no está morando. He dejado de mirar a Cristo. Voy a compartir este párrafo de la inspiración divina para confirmar lo que estoy hablando. ¿Qué le pasó a los primeros cristianos? ¿Qué nos puede estar pasando a nosotros? Los primeros cristianos principiaron en buscar defectos unos con otros. Al detenerse a hablar de sus faltas, al dejar entrar la crítica, perdieron de vista al Salvador y el gran amor que Él había manifestado hacia los pecadores. Dejaron de hacer la obra de Dios, buscar al pecador, para empezar a criticarse, a murmurar y a hablar los unos con los otros. Perdieron de vista ¿a quién? Al Salvador. Se volvieron más estrictos respecto a las ceremonias exteriores, más puntillosos acerca de la teoría de la fe, más severos en sus críticas, en su celo por condenar a los demás.
olvidaron sus propios errores. ¿Qué pasa cuando yo señalo y estoy pendiente de criticar y de murmurar a los demás? Me olvido de mis propios errores, me olvido de lo que yo soy delante de Dios y me enaltezco, me creo más alto que los demás. Y el verdadero Hijo de Dios, que realmente vive una experiencia con Cristo, se siente más pecador en la medida que se acerca más a Cristo Jesús, se siente más indigno y ve a los demás por encima, no por debajo de él, porque él sabe y reconoce que cada día necesita de la gracia de Cristo Jesús, y que es lo que es gracias al poder de Jesús en su vida obrando. Y nunca se va a creer más que los demás, y menos va a levantar su mano para señalar, porque él sabe que es un pecador débil que necesita de la gracia y de la misericordia del Salvador. Pero en el tiempo antiguo, como lo está sucediendo hoy, en su celo por condenar a los demás, olvidaron sus propios errores, descuidaron las lecciones de amor fraterno que Cristo les había enseñado. Y lo que es más triste aún, hermanos, no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. A veces somos tan duros los unos con los otros que no nos damos cuenta de cuán terrible es nuestra condición delante del cielo. Que el Señor condena y rechaza ese tipo de actitudes que salen de un corazón que no ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. No comprendían que la felicidad y la alegría se alejaba de su existencia. Somos los seres más infelices cuando nos prestamos en el plan del diablo, porque nunca vamos a estar contentos los unos con los otros, nunca vamos a compartir en unidad. Eso hace que la unidad entre los hermanos se dañe, se corte, que el anhelo de Dios se termine. Por eso Dios condena este tipo de actitudes, porque nunca llegaremos a ser uno los unos con los otros junto con Cristo mientras este tipo de cosas salgan de nuestra mente y de nuestro corazón. No se cumplirá la oración de Jesús, que oró para que seamos uno los unos con los otros, así como Cristo es uno con el Padre Celestial. No comprendían que la felicidad y la alegría se alejaban de su existencia, por eso vivían amargados, vivían solo pendientes y no gozaban y disfrutaban del amor de Dios. Habiendo ahuyentado de su corazón el amor de Dios, entonces finalmente andarían en tinieblas. Y este tipo de personas, finalmente el diablo los va a engañar de una manera terrible, que son los que se van a convertir en los enemigos más acérrimos de los verdaderos hijos de Dios. Así lo profetizó el Señor en el conflicto de los siglos. Cuando se acerque la tempestad, muchos de los que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la verdad, dejarán la fila del Señor, se colocarán del lado más fácil y llegarán a ser los enemigos más acérrimos de sus hermanos de antaño. Y ese es el panorama que nos muestra Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, vea lo que dice. Hermanos, esto está profetizado y esto vendrá y aumentará más en el tiempo del fin, en este tiempo. Dentro de muy poco, dentro de la misma iglesia se levantarán hombres que los van a calumniar directamente por el solo hecho de querer ser fieles a Dios en los principios que Él ha establecido en su palabra. Vea lo dice. Y se los advierto, hermanos, porque la poca crítica que hemos recibido, la poca murmuración que hemos recibido, el poco chisme que hemos recibido, es poco para lo que pronto vendrá y estallará para el pueblo de Dios. Y todo saldrá de una manera directa dentro del mismo pueblo. En la viña del Señor habrá trigo, pero también habrá ¿qué? Cizaña. ¿Qué seré yo? Versículo 16. Yo os envío como ovejas. Dios quiera que seamos esas ovejas, hermanos, y no seamos los lobos rapaces, esperando quien cae para coger y destrozarlo. Eso hacen los lobos.
esperan que la presa caiga, están pendientes en qué momento se descuidan para coger y destrozarlo. ¿Y saben qué dice la pluma inspirada? Que nosotros somos como esos animales que esperan que la presa caiga para destrozarlos. Tremendo. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma. La prudencia nos invita a mantener nuestra boca cerrada y a hablar solo sabiamente y prudentemente. Palabras de bendición, palabras de edificación, palabras de mansedumbre, palabras de misericordia, palabras de amor. Ese es el mensaje que Dios quiere que impartamos unos con otros, y en especial con aquellos que vemos en alguna falta o en algún error. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios, y en sus sinagogas os azotarán. ¿Y saben quiénes serán esos? Los que finalmente nos señalen y nos condenen ante el mundo por ser los hijos del pueblo de Dios. Serán aquellos que un día militaron y que nos conocen, saben quiénes somos, pero que se dejaron utilizar por el diablo en la censura, en el chisme, en la crítica, y se convertirán en los agentes de Satanás que nos perseguirán y finalmente nos señalarán frente al gobierno mundial que pronto se ha de levantar sobre este mundo. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por qué habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, pues no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu de vuestro Padre que habita en ¿quién? El hermano entregará la muerte al hermano. Tremendo. Y aquí está hablando de la familia de una manera especial. El padre al hijo. Hermanos, estamos consagrando nuestra familia a Dios, porque si usted no está llevando a su familia a la santidad, si usted no está consagrando a su familia, si todos no están viviendo de acuerdo a lo así dice Jehová, dentro de la misma casa se levantará el que lo va a condenar y el que lo va a señalar a usted ante los concilios del mundo. Serán sus enemigos los de la propia casa, aquellos que no están viviendo una experiencia verdadera con Cristo Jesús. Ahí lo dice claramente, no es necesario añadirle ni quitarle nada. El hermano entregará al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. O sea que es poco lo que hemos recibido, ¿cierto, verdad, hermano? Para lo que nos espera. ¿Y qué más sigue diciendo? Seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Este será salvo. Cuando os persigan en una ciudad, huid para la otra. Pero yo les decía a los hermanos, ya estamos empezando. Va a llegar el momento en que ya no nos podamos reunir en templos y tengamos que ir de lugar en lugar donde Dios nos llame, donde la gente anhele escuchar palabra de Jehová. Allá estaremos. Y en otros lugares, en la casa lo desperdician, lo desprecian, y en otros lugares la gente está con ganas de ¿qué? De recibir ese pan. Qué triste, ¿verdad? Cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra. De cierto os digo que no os acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes de que venga el Hijo de ¿quién? ¿Y cómo nos va a llevar el Señor? De lugar en lugar. Y Cristo vendrá por su pueblo, por aquellos que perseveraron hasta el fin. Amén. Y quiero ir cerrando con lo siguiente. Escuchemos este párrafo, hermanos. Tremendo. Una mirada, una palabra, un tono de voz puede estar tan henchido de mentira y de crítica que puede penetrar como una flecha en algún corazón. Cuidado, hermano, con la palabra que hablamos. E infligir una herida que muchas veces será incurable. ¿Cuántas personas yo no he oído, hermano? Lo digo por experiencia.
no han vuelto a los caminos de Dios, no han vuelto a la iglesia por una palabra maldicha, por una crítica, por una murmuración. Se han resentido y hoy están fuera de los caminos de Dios. ¿Quiénes son los culpables? Aquellos que se han prestado para que Satanás los utilice. Pero vea lo que dice, para que vean que no es mentira lo que les estoy diciendo. Esto está sacado del libro Consejos para la Iglesia, página 315. Escuchen lo que dice aquí. Así puede echarse una duda, un oprobio sobre una persona por medio de la cual Dios quiere realizar una obra, y su influencia se marchita y su utilidad se destruye por la crítica y por los pensamientos maldados de una persona que se deja utilizar por Satanás. Entre algunas especies de animales, cuando algún miembro del rebaño es herido y cae, sus compañeros le asaltan y lo despedazan. ¿Y saben qué dice la inspiración divina? El mismo espíritu cruel se manifiesta en ciertos hombres y mujeres que se dicen llamar cristianos. ¿Estaremos contados entre esos? Dios nos libre de estar en esa condición. El espíritu de la chismografía es uno de los agentes esenciales que Satanás tiene para sembrar la discordia y la disensión y para separar amigos y minar la fe de muchos en la veracidad de nuestra posición. Hermanos y hermanas que pretenden hablar falsedades y errores, cierren sus labios a la reprensión y a la amonestación de Dios. Los hijos de estos quejosos, ojo hermano, aquí es donde se viola el segundo mandamiento de la ley de Dios. El pecado de los padres se transmite de una generación a otra. Si a usted le gusta el chisme, la chismografía, la crítica, y su hijo lo escucha hablando de esa manera, pregunto, ¿qué carácter está formando en ese niño? Vean lo que dice acá. Hermanos, los hijos de estos quejosos escuchan con oídos abiertos y reciben el veneno del desafecto. Los padres están así cerrando ciegamente las avenidas por las cuales se podrían alcanzar los corazones de los hijos. Deshonran a Dios y por lo tanto desprecian y ultrajan a Cristo con las calumnias que hacen a los siervos de Dios. ¿Cuántos salen de un sermón y empiezan a hablar mal del predicador, del hermano que cantó, de la hermana que tuvo el repaso, de cómo venía vestido, de cómo esto, de cómo aquello, de la hermana que llegó tarde, que el hermano? Y los hijos se impregnan de ese veneno. Y finalmente estos copian e imitan la actitud de sus padres y también se convierten en semilla de maldad dentro de la iglesia. Mira lo que dice allí en Mateo capítulo 18, versículo 6. Cuán terrible es caer en este tipo de cosas. Cualquiera, ¿quién? No importa quién sea usted, cualquiera, no importa si es el pastor, si es el anciano, aún si es el presidente de la asociación general, no importa quién sea, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiera en lo profundo de la mar. Pregunto, hermanos, ¿es delicado dañar, criticar y chismear acerca de la vida y del carácter de otra persona? ¿Sí o no?
porque podemos hacerlo tropezar, podemos hacerlo caer, podemos hacerlo desanimar, y esa alma ha costado la sangre ¿de quién? La sangre de Cristo, porque Él dice: en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste directamente. Si tú y yo criticamos a alguien y murmuramos de alguien, antes de ir a hablarle con amor y con misericordia, antes de ir a aclarar el asunto, si no lo tienes claro, hermano, lo estamos haciendo directamente a Cristo Jesús. Y tendremos que darle cuentas a Él muy pronto, cuando se cierre la gracia y la misericordia. Por eso, queridos, en esta hora el cielo nos hace una invitación. La única manera para que esto salga de nuestra vida es permitiéndole realmente a Cristo entrar en nuestra vida. ¿Amén? ¿Cuántos en esta hora quieren permitirle a Cristo entrar en su corazón?